buenas tardes. En nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos les doy la muy cordial bienvenida tanto a los representantes del digno Estado de México como a los dignos representantes de la sociedad civil de México, en este caso a las gobernadoras y los gobernadores tradicionales que han solicitado esta audiencia sobre la situación de los pueblos indígenas Rarámuri y Tepehuán en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, México. Como dije, había sido solicitada por las gobernadoras y gobernadores tradicionales de las comunidades Rarámuri y Tepehuana de Malanoche, Consultoría Técnica Comunitaria, Alianza Sierra Madre, Tierra Nativa, Bohueraza, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Mujeres por México de Chihuahua y Diócesis de la Tarahumara. Voy a pedir a los fotógrafos que quiten fotos sin flash, por favor, porque tiene un efecto que le daña los ojos a la comisionada. Si quiere quitar ahora ya una foto y después... No, ok. Entonces, damos inicio a esta audiencia. Están conmigo el relator para el país, el comisionado Rodrigo Escobar Gil, y también la relatora para los derechos de pueblos indígenas, la comisionada Daina Shelton. Estamos muy contentos de recibirlos aquí y les damos el micrófono por 20 minutos. Pueden comenzar. Gracias, buenas tardes. A nombre de las comunidades Rarámuri y Ódami, solicitantes de esta audiencia, y de las organizaciones que han acompañado este proceso y esta audiencia, agradecemos esta posibilidad. Vamos a hacer la presentación en el orden en el que estamos sentadas y cada una de las personas se va a presentar por sí misma. Quisiera señalar que la primera presentación es de la gobernadora María Monarca, aquí a mi derecha. Ella va a hablar en su lengua, en Rarámuri. Es un mensaje corto que va a ser traducido por la señora María Luisa. Y en ese orden nos vamos a seguir. Muchas gracias. Entonces, paso el micrófono a la señora Monarca. Aquí cerquita. Pues, Cuiraba, Chihuahua, Rarámuri, Naximicne, municipio de Urique, Sirigmuni, Basatigmi, Nagatiwa, se vile problema, are nitigmi, que nigmu papel Rarámuri, Rarom kiningru papel vile tabri, o silin teami, pues chico piregru tab niwaga, Raline wamukru, pues si chamukru tab wamtri. Pues que tel chico, si mi vamos con notasi, ri hagmru y huelpe, ale chico, apriga, pide, autoridad, si rig maningri, aniri mukramoka, chirihueraba. Ella dice: muy buenas tardes a todos. Yo vengo de la comunidad de Huetosachi, municipio de Urique. Soy la primera gobernadora de mi comunidad. Venimos a presentar nuestros problemas sobre la tierra y sobre nuestras dificultades para vivir. Quiero que conozcan cómo vivimos. Tenemos problemas porque vivimos en una tierra donde los papeles dicen que es propiedad privada, aunque nosotros, nuestros abuelos y los antiguos, siempre hemos vivido ahí, antes que llegaran ellos. La gente de nuestras comunidades quieren tener sus papeles para que no nos quiten nuestras tierras. Porque es lo que vale. Necesitamos tierra porque de ahí comemos, de ahí salen los alimentos, ahí pastean los animales. Para nosotros significa madre tierra, porque es como un mamá, es una mamá, porque está sacando alimentos, de ahí comemos para el cuerpo, también para el alma de nuestro ser. Es importante cuidar nuestros pinos, porque si no, no hay agua. Por eso no hay tanta agua, porque ya tumbaron muchos pinos los caciques. Con el agua que se hacen muchas cosas, alimentos, bebemos, lavamos,
Tenemos muy lejos a veces el agua. Nosotros caminamos 1 hora y otra de regreso. Nuestras comunidades son chiquitas, no tan grandes, son rancherías. Nuestras casas están separadas en diferentes ranchos. Son de adobe, la mayor parte es ladera, no hay mucho terreno plano. Vivimos sembrando nuestro maíz, nuestro frijol, papa, eso es nuestro alimento diario. Si nos va bien, sacamos algunos costales de maíz, algún costalito de maíz, y esa es la alimentación para nuestros hijos. Pero en estos últimos años, la falta de lluvias ha hecho que nuestra producción se disminuya mucho. Ha disminuido en la producción de maíz, de frijol y papa, ya casi no tenemos. Y esto hace que las mujeres ahora nos dediquemos a la artesanía, a la venta de artesanía, y que nuestros esposos se tengan que ir a otros lugares a buscar empleos en Sinaloa o en otras partes. Así, a grandes rasgos, esta es nuestra forma de vivir en la Sierra Tarahumara. Chirihueraba, Mateteraba, muchas gracias. Muchas gracias. Damos la palabra Yo soy María Luisa Bustillos Gardea. Yo vengo representando el pueblo rarámuri, prácticamente en esta ocasión de Choreachi, el pueblo Ódame, de Coloradas de la Virgen. Aquí estamos para dar a conocer un poco de cómo se vive en la Sierra Tarahumara. Aquí estamos porque se nos ha negado ese derecho de tener un territorio, ese territorio donde se reproduce nuestra cultura, donde están nuestras ceremonias, donde están nuestras fiestas, donde está ese alimento diario de las familias. Ese es nuestro territorio, ese territorio que tiempo atrás lo vivieron nuestros ancestros, ese territorio que nuestros anayahuaris nos la legaron para que lo siguiéramos cuidando. Se nos ha negado el acceso a los recursos naturales, ese aprovechamiento hoy en día en manos de terceras personas que día a día afectan ese bosque, que día a día hacen que exista menos lluvias, que día a día hacen que nuestras familias tengan menos alimentos, que nuestros niños se enfermen por falta de alimentación, que hasta nuestros niños tengan que morir, muchas veces por enfermedades, por desnutrición. El derecho a la justicia, sin darnos esa atención que necesitamos, de esas demandas que hemos hecho a las diferentes instancias. En el caso específico, Choreachi, Coloradas de la Virgen. En materia de educación, los programas no han sido programas para beneficiar a nuestra cultura. Se nos niega el derecho a hablar en nuestra lengua materna, el derecho a estudiar en nuestra lengua materna, por falta de esa consulta a los pueblos y rancherías indígenas. Queremos que las injusticias se vuelvan a injusticias en cada uno de los pueblos rarámuris, ódamis y de todo el pueblo y territorio rarámuri. Muchas gracias. Muy buenas tardes, honorables miembros de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Hermanos indígenas Cuirá. Mi nombre es Lorenzo Moreno Pajarito, soy siríame de la comunidad indígena de Bacajipre, municipio de Urique, Chihuahua, México. Represento a todos los de la comunidad rarámuris de la Sierra Tarahumara para ser muy breve posible para darlos a conocer los problemas que existen en las barrancas del cobre y alrededor. Llegamos a esta audiencia con los documentos en la mano para que esta comisión nos ayude a que los 3 niveles de gobierno escuchen de nuestras peticiones.
Por su belleza, nuestras barrancas siempre han sido visitadas y hemos convivido con el turismo. Pero hace 15 años, cuando el gobierno de México creó un proyecto muy grande que se llama Proyecto Turístico Barrancas del Cobre, no supimos de eso hasta que llegaron la construcción, las contaminaciones, los grandes hoteles, teleférico y hasta un aeropuerto que están haciendo. Todo eso sobre nuestro territorio y no fuimos tomados en cuenta. A la falta de agua para el consumo humano. Los rarámuris de la sierra caminan hasta 2 horas para traer agua. No existen agua en las casas. Es por la causa de aguas negras, de los hoteles de 5 estrellas del proyecto turístico. Los aguajes de donde tomamos agua están contaminados. Desde 2002 pedimos al gobierno que se parara de esto y hace 3 meses pedimos apoyo a esta comisión, pero no hay respuesta todavía. Hemos solicitado que desde 2002 limpien y protejan, que los ojos de agua solo quieren poner el filtro para el consumo humano. Contaminación a la causa de la basura. En las Barrancas del Cobre y en las orillas del Parque de Aventura Divisadero no hay un sistema de recolección de basura y procedimiento adecuado. Servicio de salud. En la comunidad indígena no existen servicios de salud. Los rarámuris de la sierra caminan hasta 3 o 5 horas para llevar al servicio de salud. A veces están saturados y muchas veces no nos atienden hasta el siguiente día. Las embarazadas, muchas de las mujeres se alivian a la mitad del camino o en las casas. Existen niños y niñas con granos de las manos y la cara. Y muchas gracias, eso es lo que está pasando por allá. Por esta razón solicitamos algunas peticiones aquí a esta comisión, honorable comisión intervenga para que el Estado mexicano realice lo siguiente: la cancelación de los permisos de aprovechamiento forestal de los ejidos del Colorado de la Virgen, Pino Gordo y Colorado de los Chávez, por la violación al derecho de la consulta, y también pedimos suspensión de obras que están haciendo en la Barranca del Cobre, en especial en Mogótabo, hasta que se nos consulte con buena fe y que lo que llegue a hacer se haga de acuerdo a nuestras costumbres y proyecto de vida. También, para todas las acciones que se realicen frente a los problemas que hemos planteado, se nos consulte como pueblos previa e informadamente para llegar a acuerdos de buena fe y con respecto a nuestra cultura. Se solicita también que se haga mesa de trabajo de alto nivel para revisar los expedientes y dar solución a las problemáticas planteadas. Otra mesa de alto nivel con el Poder Legislativo, Federal y Estatal y los pueblos indígenas para hacer cambios legislativos y otras medidas para que reconozcan y garanticen nuestro derecho al territorio, el acceso preferente a nuestros recursos naturales y el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado. Y también a la relatoría de esta honorable comisión, de manera especial aquí presentes, pedimos, con la facultad que les otorga el artículo 41 de la Convención, sus buenos oficios para el seguimiento de lo que solicitamos y nos otorguen una audiencia en sus próximos periodos de sesiones para que presentar los resultados alcanzados. También, de manera especial, solicitamos a la Relatoría de la Niñez su intervención para lograr inmediata atención a los problemas de salud que están viviendo nuestros niños y niñas y poner fin a la contaminación que los ocasiona. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, por favor. Solo para terminar, quisiera decir que esto es solamente una muestra muy corta
representativa de la variedad de problemas que está viviendo en materia de derechos humanos las comunidades en la Sierra Tarahumara. Hemos presentado un documento que los enuncia de alguna manera. Hay que profundizar muchísimo, hay que investigar y diagnosticar lo que está ocurriendo. Sin embargo, nuestro propósito en esta audiencia es presentar tanto a la Comisión como a la honorable representación del Estado aquí presente, esperando una respuesta que inicie medidas de solución, medidas de atención resolutiva a esta situación. Las presentaciones que se han hecho reflejan que en materia de consulta, derechos territoriales, acceso a recursos naturales, acceso a la justicia, no nos fue posible mencionarlo, pero es prácticamente inaccesible la justicia, y las cosas urgentes que están ocurriendo en este momento solicitamos sean atendidas. Por eso esperamos en la respuesta, en la reacción de la representación del Estado, algunas pautas, algunos pasos para que inicie la atención resolutiva de estos problemas. Muchas gracias. Muchas gracias. Tomamos nota de los cuestionamientos que han traído a la comisión. Estamos muy agradecidos por el esfuerzo de llegar hasta aquí. Y ahora voy a dar la palabra a los representantes del Estado para que les den respuestas a estos temas. Gracias. Tienen la palabra, 20 minutos. Muchísimas gracias, señoras comisionadas, señor comisionado Rodrigo Escobar, señor secretario ejecutivo, también distinguidos peticionarios, gobernadora, representantes de las comunidades, licenciada Carmen Herrera. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandro Alday, yo soy representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores y comparezco esta tarde ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para expresar el agradecimiento del Estado mexicano por la convocatoria a esta audiencia para abordar un tema que ya nos fue presentado de manera general y que es de la mayor importancia. Como todos ustedes saben, México es una nación pluricultural que está sustentada originalmente en sus pueblos indígenas y es un Estado que también ha sido un contribuyente muy importante para el desarrollo del derecho internacional que afecta a los pueblos indígenas. Quisiera señalar que en esta tarde me acompañan autoridades federales y autoridades del Estado de Chihuahua, quienes harán una exposición sobre aquellas acciones y políticas que se han tomado y que se van a seguir poniendo en marcha para atender este tipo de temas y la situación en particular de las comunidades con las que nos encontramos esta tarde. Por parte de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, nos acompaña el licenciado Pablo Uribe Fuentes, quien hará una exposición a nombre del Gobierno Federal, y por parte del Gobierno del Estado de Chihuahua, la licenciada Marla Bermúdez Ellis, a quien, sin más preámbulo, les doy el uso de la palabra. Buenas tardes, honorable comisión. Nosotros quisiéramos exponer la instrumentación de las políticas públicas que el Gobierno de la República del presidente Enrique Peña Nieto ha venido instrumentando y que tendremos que plasmar en el Plan Nacional de Desarrollo en términos de ley. Decirles que existen diversos instrumentos que abonan al desarrollo de la población, principalmente la población indígena, principalmente en dos ámbitos: el de reconocimiento y respeto a sus derechos y el del desarrollo social. El compromiso del presidente de la República es de apoyar las comunidades indígenas de todo el país para incorporarlas al desarrollo y al progreso. Por ello es que se han realizado las siguientes acciones. En el Pacto por México, que convoca a todas las fuerzas políticas para construir un país que trace las líneas de su desarrollo a futuro, expresa la voluntad del Poder Ejecutivo y de los principales actores políticos para transformar a México desplegando así una nueva política de desarrollo social incluyente, comenzando por la erradicación del hambre. Incluye un apartado específico para el reconocimiento de los derechos a favor de la población indígena, con el compromiso para adoptar una política en que la población indígena ejerce en la práctica los mismos derechos y oportunidades que el resto de la población. El 21 de enero del 2013, el Gobierno federal lanza la Cruzada Nacional contra el Hambre,
la cual se fundamenta en el marco jurídico nacional, así como en los compromisos internacionales contraídos por el Estado. El diagnóstico es que el Estado mexicano ha desplegado en años anteriores recursos cuantiosos para atender la problemática alimentaria del país y a pesar de ello ha persistido en México una alta incidencia de personas que experimentan situaciones de hambre, particularmente entre la población más pobre, la cual tiene efectos negativos en el desarrollo físico y mental de las personas y limita notablemente su calidad de vida. Con la Cruzada Nacional se busca garantizar la seguridad alimenticia y la nutrición de los 7.4 millones de mexicanos que hoy viven en condición de pobreza extrema. Esta estrategia se enfocará en su primera etapa en los 400 municipios y localidades que corresponden a las zonas de mayor pobreza del país, de los cuales 212 municipios se consideran indígenas, lo que arroja un 53% de atención en este esquema. A este universo se incluyeron 35 municipios indígenas con índices de alta marginación y pobreza que serán atendidos de manera directa por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Destacamos el caso para el Chihuahua de los municipios de Bayesa, Batopilas, Carachi y Urique con alta concentración de población indígena. En los objetivos de la Cruzada son cero hambre, eliminar la desnutrición infantil aguda, aumentar la producción y el ingreso de los campesinos, minimizar las pérdidas post cosecha y de alimentos y promover la participación comunitaria. Cabe destacar que el primer acuerdo que se firmó dentro de la Cruzada fue con el gobierno del Estado de Chihuahua en el municipio de Guadalupe y Calvo. Bajo esta iniciativa, la CDI, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales y en estrecha colaboración con las instituciones del gobierno federal, impulsará la articulación de acciones y la complementariedad de recursos para alcanzar la meta de reducción de la población indígena que padece carencia alimentaria. Es importante informarle a esta Comisión Interamericana que para la construcción de la política pública de esta nueva Administración Federal se han trazado 5 ejes de la política pública para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. Estos ejes están constituidos por un conjunto de acciones en los ámbitos económico, social, político y ambiental que permiten avanzar hacia el desarrollo humano sustentable. Yo destaco en el caso del desarrollo de los pueblos indígenas el México incluyente, en la que se inserta la política pública que se deberá trazar a favor de la población indígena, pasando por el México en paz, México próspero, México en la educación con calidad para todos y México actor global. En el tema que nos convoca el Estado mexicano reconoce que existen retos pendientes en cuanto hace el tema de justicia. Sin embargo, recientemente la Suprema Corte de la Justicia de la Nación ha resuelto casos que involucran a la población indígena y en los que se comprobó que se violaron sus derechos al no haber contado con un intérprete y defensor que conociera su lengua y su cultura. Es por ello que el Estado mexicano garantizará que la población indígena tenga un acceso a defensores de oficio de calidad y a traductores bilingües para sus procesos de defensa. En este marco de reconocimiento de derechos, se presenta la oportunidad de impulsar una estrategia integral de desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas. En este contexto, la CDI identifica 4 líneas rectoras para su actuación en este esquema de políticas públicas. 1. Derecho y procuración de justicia. Se impulsará el reconocimiento y la seguridad jurídica de la población indígena, su derecho a la alimentación y la impartición de justicia, la armonización constitucional y la... Le pido 1000 disculpas por la interrupción. Sé que es terrible. Solo que siento que ellos han venido desde tan lejos para hacer unas preguntas concretas y nosotros facilitar este diálogo. Estamos hablando de dificultades de traducción y aquí también tenemos una necesidad de traducir lo que ustedes tienen que decirles en respuesta. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo de adecuar de manera que ellos puedan tener una respuesta y que puedan traducir también. Entonces les pediría que si podemos organizarnos de manera que si es algo por escrito nosotros podamos recibir por parte del Estado y si podemos adecuarnos a la necesidad de poder dar respuestas que puedan ser traducidas también. Le agradezco. Si quiere todavía seguir unos minutos, algo concreto que quiera, o si no, nos hace llegar por escrito. Le agradezco. Sí, gracias. Yo terminaría más diciendo, los ejes en los que estamos planteando es el desarrollo social, para que se garantice la salud, la educación bilingüe,
e intercultural y la vivienda de los pueblos. La parte es el desarrollo económico para que sus actividades que se puedan realizarse incremente su ingreso y puedan avanzar en un término autosustentable. Y la parte social y de coordinación, que en esta respuesta los estamos haciendo con un modelo de planeación territorial en donde varios municipios del estado de Chihuahua están incluidos. Asimismo, informarles que en Chihuahua ya hubo una reforma a la Constitución para reconocer a la población indígena, y en el artículo 8 de la Constitución de Chihuahua se establece esto. Comentarles también que para efectos de responder a las necesidades de obra de infraestructura, agua potable y electricidad en los municipios de Guadalupe, Calvo y Urique, el Estado ha invertido del 2007 al 2012 241.779.000 pesos, y que en el acceso a la educación contamos con los tribunales agrarios, la Procuraduría Agraria y un organismo registral que es el Registro Agrario Nacional. Comentarles también e informarles que el Estado está en posibilidad de informar a esta comisión que existe un juicio agrario por parte del poblado de Mogotavo, entre otras pretensiones, y que actualmente se encuentra en la etapa procesal de desahogo de pruebas, tanto en materia de topografía como en lo relativo a alegatos. Esto es la parte que nos correspondería al Gobierno federal de lo que se viene implementando en términos de políticas públicas para responder a los planteamientos de aquí de las peticiones de los señores peticionarios. Muchas gracias, señora comisionada. Desde luego tomamos muy en cuenta su recomendación y es muy legítimo lo que nos pide a efecto de establecer un diálogo que lleve a cuestiones más concretas. Yo solamente quisiera subrayar que bueno, el Gobierno federal tiene algunos meses y es importante establecer las plataformas a partir de las cuales se pueden establecer pues, conjuntamente algunas acciones, algunos diseños de estrategias, pero sí necesitamos partir de algunas bases que son las que la Comisión nos acaba de exponer. Desde luego que también estamos abiertos a abrir espacios de diálogos, ya sea en Chihuahua, en Ciudad de México, para tratar de profundizar en algunos de estos temas, pues, que son desde luego de la mayor importancia. Entonces, daría la palabra a la representante del Gobierno del Estado de Chihuahua para que haga su intervención. Gracias. Muy buenas tardes, honorable comisión, señores representantes de las distintas comunidades. A nombre del Gobierno del Estado de Chihuahua, les agradezco esta intervención y señalando a manera de contexto y tratando de dar un poco de respuesta a las preguntas que aquí señalan. El territorio que se conoce como la Sierra Tarahumara se ubica en el macizo rocoso central del sistema montañoso que atraviesa de norte a sur la madre occidental en el estado de Chihuahua. En esta zona se encuentra concentrada el 80% de la población indígena de nuestro estado, distribuida en 20 municipios que integran la región serrana. Esta población se encuentra conformada por 4 etnias: tarahumaras o rarámuris, tepehuanos, pimas y guarojíos. La población total en esta región es de 336.188 personas, la cual representa el 9.9% de la población estatal y se encuentra distribuida en las cerca de 7.000 comunidades asentadas en la región serrana y de las cuales el 86% cuenta con menos de 50 habitantes. De este universo poblacional se distingue la presencia de 109.378 personas pertenecientes a alguna de las etnias indígenas que habitan en la Sierra Tarahumara. Estos municipios se extienden con una configuración topográfica de 75.910 kilómetros cuadrados, conformada por 7 grandes barrancas, con espacios profundos montañosos atravesados por bosques de pino y encino, extensión territorial que representa el 33% de la superficie estatal y cuya dimensión equivale al área que ocuparían en su conjunto 8 entidades del país: Aguascalientes, Colima, Distrito Federal, Morelos, Querétaro, Tlaxcala, Hidalgo y el Estado de México. Para mayor referencia, es importante señalar que la barranca sinforosa de la Sierra Tarahumara es 2.5 veces más grande que el Cañón del Colorado, que se ubica en territorio estadounidense. Estos factores, aunado a la dispersión poblacional que representan las comunidades indígenas ubicadas en lo más intrincado de la compleja geografía, en condiciones de orografía extrema, complica y hace más lenta la integración de nuestros pueblos indígenas al desarrollo económico y social. Situación que en los últimos años se ha visto agravada
por las extremas condiciones climáticas de sequía permanente y heladas atípicas que han afectado a nuestra entidad en general, pero que han resentido sus efectos con mayor impacto en este sector de la población ubicado en un rango de máxima vulnerabilidad. Ante este panorama, el Gobierno del Estado de Chihuahua implementó de manera oportuna, con sus recursos e infraestructura, diversas acciones para atender los rezagos históricos que aquejan a nuestros indígenas. Acciones de gobierno. Primero, instalación de la mesa de trabajo sobre los derechos indígenas. Con el propósito de conocer de primera mano la situación particular que priva en cada una de las comunidades indígenas y así como para atender de manera directa y oportuna sus demandas y requerimientos, se impulsó la instalación de la Mesa de Trabajo sobre los Derechos Indígenas el pasado 8 de febrero del 2013 en la ciudad de Chihuahua capital, destacando la activa participación de los gobernadores de las comunidades de Divisadero, Mogótabo, Huitosachi y Bacajípare, quienes expusieron de viva voz ante las autoridades la problemática y demanda que enfrentan cada una de sus comunidades, interviniendo además el Consejo Supremo de la Tarahumara de manera conjuntamente con organizaciones de la sociedad civil, tales como las denominadas El Barzón y Asociación Civil Tierra Nativa. La organización y desarrollo de esta mesa de trabajo ha estado a cargo de la Coordinadora Estatal de la Tarahumara, en su carácter de organismo público descentralizado, responsable de aplicar e implementar políticas y acciones que beneficien a los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas que residen en la zona serrana, así como los que habitan en los diferentes asentamientos indígenas de diversos municipios de la entidad. Para estos efectos y para dar atención integral a los peticionarios, también participaron en la mesa de trabajo funcionarios de la Secretaría General de Gobierno, de la Fiscalía General del Estado, de la Secretaría de Desarrollo Rural, Secretaría de Economía, Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, entre otras autoridades. Asimismo, y por la trascendencia del tema, se contó además con la participación del representante en el ámbito estatal del Fideicomiso Barrancas del Cobre. En cumplimiento y seguimiento a los acuerdos tomados en la sesión inicial, el pasado 28 de febrero del presente año, en la sala de juntas del Hotel Best Western Krill se realizó la segunda reunión de la mesa de trabajo, destacando de igual manera la participación de los gobernadores indígenas de Huitosachi, Mogótabo y Bacajípare, así como del resto de las organizaciones. Los acuerdos y compromisos alcanzados y el cumplimiento de los mismos se refieren a los temas torales que inciden en el desarrollo sostenible y sustentable de la región serrana, preservación del medio ambiente y uso adecuado de los recursos naturales, otorgamiento de servicios médicos y asistenciales, inclusión y participación de las comunidades indígenas en los proyectos económicos y turísticos que se impulsan desde la Administración Estatal, acceso pronto y expedito a la Administración de Justicia, entre otros. Los avances y resultados obtenidos se encuentran debidamente documentados y cuentan con el aval de los propios peticionarios, tal como consta en las minutas de trabajo que dan cuenta de los trabajos desarrollados, documentos que nos permitimos presentar ante esta honorable comisión como afirmación de las acciones emprendidas. Es importante informar que se tiene prevista una tercera reunión de seguimiento a los acuerdos de la mesa de trabajo, programada para el próximo día 10 de abril, a celebrarse de nueva cuenta en la comunidad de Krill, municipio de Bocoina, en la región serrana. Inclusión de las comunidades indígenas en los proyectos productivos. Fideicomiso Barrancas del Cobre. Sin duda, uno de los proyectos más importantes que se realizan en la Sierra Tarahumara es el denominado Fideicomiso Barrancas del Cobre, constituido con el propósito de lograr el desarrollo equilibrado del turismo en esta zona, para la explotación de la diversidad de los atractivos culturales y naturales de la región, conocida genéricamente como Barrancas del Cobre, preservando el equilibrio y ecológico y social y a su vez incrementando los niveles de bienestar de las comunidades social y a su vez incrementando los niveles de bienestar de las comunidades ahí asentadas. Por la premura del tiempo, agradezco la invitación a esta honorable comisión, reiterando nuestra disposición de continuar con la implementación y el seguimiento a las mesas de trabajo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ustedes y le doy la palabra a la comisionada Daina Shelton, que es la relatora para los derechos de pueblos indígenas. Thank you, Madam President. I want to thank the petitioners and the government for this bringing this information and this situation before the Commission. It sounds very familiar. This is a situation that I've encountered in country after country in the hemisphere.
where the rights in question all come back and center on issues of land and resources. And in that respect, I have a lot of questions. I also want to understand the situation a little bit better in light of the Inter-American standards, which are very clear that there are special obligations states owe to indigenous peoples, that they are entitled to their ancestral lands, and to consultation with regard to any development projects that would impact those lands or their resources. What the Inter-American Court and Commission have been clear about, though, and this is where I want to make sure that the petitioners understand this, is that consent is not always required. It's required for major projects that would affect the subsistence or continuation of the indigenous people. But consultations are required in every instance. So there's kind of a double layer that's involved in this case. So I have a lot of questions that grow out of this. First, I know that ILO Convention 169 has been in force for Mexico since 1991. My question is whether, with the constitutional reform that placed human rights treaties at a federal constitutional level, does that include ILO Convention 169? Is that one of the treaties that has been constitutionalized? And in whether it has or it has not, are questions of indigenous peoples and indigenous lands and resources federal questions, state questions, or both? Do the regulations and the situation get treated in law at both levels, or even at a third level, including local regulations? Because when I think about it, in some of the states, the relations with indigenous peoples are treated as federal, but issues of ownership of land are state. So that presents some potential for conflict. Another question: are collective human rights recognized in Mexican law, so that if indigenous lands are titled or in some way granted to an indigenous group, it's done as a collective issue? And linked to that, can indigenous peoples be recognized as a legal person? In other words, could the communities of the Tarahumara incorporate in some way or be recognized as a collective entity, or their communities have some sort of a legal status as a collective entity? There was an issue that was raised about language rights right at the beginning, that there's no bilingual education, and I was wondering if the government has any clarification or response on the issue of how to maintain the traditional languages of indigenous groups. And whether with the reform of the Chihuahua Constitution, there will be a state consultation law that might supplement what is done at the federal level. And that's a lot of questions. I know we'll have to get responses in writing to many of them, but as I say, this is an issue that I've seen in country after country. We have successfully negotiated friendly settlements that have involved the titling of lands for indigenous groups in several of the countries. We are always open to try to facilitate negotiations of that type in any of the countries where it may be possible to resolve some of the outstanding issues. So I'll stop there. Thank you. Muchas gracias. Relator, por favor, tiene la palabra. Yo quiero empezar diciendo que los peticionarios han hecho un gran esfuerzo, como lo acaba de reconocer la comisionada Rosa María, para venir a plantear en la comisión un problema
y lo que veo es que la respuesta del Estado no es una respuesta concreta en relación con los problemas planteados por los peticionarios, sino que es una respuesta muy general. Lo que uno cabe esperar en una audiencia de estas es que cuando viene una comunidad indígena a plantear un problema, el Estado responda sobre el problema de esa comunidad y no sobre la situación general de los pueblos indígenas en el Estado. Aquí se trata concretamente de unos pueblos indígenas, el pueblo Rarámuri y el pueblo Tepehuán de la Sierra Tarahumara, que están planteando un problema. ¿Cuál es el problema? Que hay unos proyectos extractivos, forestales y de explotación turística que han causado un grave impacto en su medio ambiente. Como consecuencia de ello, se han venido viendo muy afectados en su cultura, en sus formas de vida, en el acceso al agua, en los cultivos de pan coger, al punto de que ya las mujeres han tenido que dedicarse a otras actividades y los hombres han tenido que emigrar de sus localidades, con lo cual pues se están desintegrando y se está causando una grave afectación de estos pueblos. Y se trata de proyectos que se han adelantado sin que previamente el Estado haya cumplido con la obligación de la consulta previa. Entonces, cabría esperar una respuesta concreta a los problemas que aquí se han presentado, y es concretamente qué medidas o qué acciones está promoviendo y adelantando el Estado, ya que no se cumplió con el requisito de la consulta previa, para mitigar ese grave impacto social y ambiental que están sufriendo estos pueblos, y para garantizarle su subsistencia y para garantizarle la preservación de su cultura y de su forma de vida. Y también han planteado un problema, y es que el Estado ha omitido el reconocimiento y la titulación de sus territorios colectivos. Entonces son preguntas muy concretas frente a un problema muy concreto, y acá lo que hemos visto es que se ha hablado de una política en abstracto, una política pública en abstracto, que realmente no es lo que se está pidiendo, sino concretamente se está planteando un problema, y de lo que se trata es de buscarle la solución a ese problema. Muchísimas gracias, comisionado. Y yo, como relatora de derechos de la niñez, y los niños no pueden esperar, se están muriendo de hambre, hay mortalidad infantil, hay un problema de agua y sanitación que precisa respuestas urgentes. Por lo tanto, le pediría, aparte de agradecer la información que nos han dado de cómo se están organizando para responder de forma estructural el problema de poblaciones indígenas y de esta región en particular, si nos pudieran dar una respuesta concreta dirigida a las comunidades, que podamos traducir a su idioma cómo encarar el hambre, el agua y la salud. Mientras tanto, en las mesas de trabajo que se están instalando, pueden seguir dialogando sobre los problemas estructurales. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres comisionados por sus comentarios. Quizá por la estructura de la presentación que hicimos no pudimos llegar a las cuestiones concretas, pero me parece que el Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de las mesas que ya se instalaron y que ya están funcionando, nos puede aportar algunas respuestas, y otras que irán surgiendo las podemos ir documentando a la Comisión Interamericana a la brevedad posible. Pero le daría la palabra al Gobierno del Estado de Chihuahua para que abunden en estos temas. Gracias.
Muy buenas tardes, muchas gracias por su atención. Efectivamente, como comenta aquí el comisionado Rodrigo Escobar, se han implementado mesas de trabajo para llevar a cabo la atención de estos problemas en particular. Las dos de ellas fueron las que fueron mencionadas, que se llevó a cabo el día 8 de febrero y 28 de febrero pasado. De igual manera, ya se planteó una tercera reunión para el día 10 de abril, como ya se mencionó en esta exposición por parte del Gobierno del Estado. No omito comentarles a ustedes que previo a la constitución del fideicomiso se llevaron a cabo consultas en las diversas comunidades, de lo cual vamos a dejar una memoria fotográfica para conocimiento de esta comisión. No omito también comentarles que en lo que se refiere al acceso al agua y al desarrollo turístico, se han visto la participación y se han estado llevando a cabo las gestiones necesarias a efecto de mitigar los efectos que se produjeron por la contaminación de algunos acuíferos. Ya se han instalado plantas tratadoras de agua en todos los hoteles, se cuenta con el compromiso del resto de ellos de instalarlas a la brevedad posible. Se está llevando también mesas de trabajo con todos los desarrollos turísticos que estarán en esa zona. En lo que se refiere a la titulación de las tierras, ese es un problema que se está ventilando ante el Tribunal Agrario, con sede en la ciudad de Chihuahua, que es un órgano jurisdiccional dependiente del Poder Judicial, derivado de una controversia agraria que ellos mismos promovieron, en la cual están demandando la nulidad de unos títulos de propiedad particular, no del Estado de Chihuahua. Se ha llevado a cabo la inclusión de las comunidades en los proyectos del Fideicomiso Barrancas del Cobre a través de la comercialización de sus artesanías que ellos mismos están generando. Sin embargo, quiero reiterar la disposición del Gobierno del Estado en continuar con cualquier mesa de diálogo. Estamos en la mejor disposición de ella. Voy a dar la palabra a los peticionarios como reacción a la respuesta del Estado. Si tienen algo que decir, con mucho gusto. En cuanto a la consulta, esto es lo que ha pasado. Aplican programas para solucionar nuestros problemas, sin tomarnos en cuenta, por ejemplo, el proyecto Barranca del Cobre, que se creó hace 15 años, que sigue creciendo. Por ejemplo, también el programa Oportunidades, que no toman en cuenta la realidad de nuestros pueblos, ya que se basan en escuelas y en los centros de salud que no tenemos o no funcionan. Y otro nuevo problema es la cruzada contra el hambre, que ni sabemos en qué consiste, ni nos han preguntado cómo entender nuestros problemas de alimentación y necesidades prioritarias. Sí, buenas tardes, señoras y señores miembros de esta comisión. Mi nombre es Alma Chacón, soy abogada, asesora de algunas de las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara. Nada más quisiera precisar que las mesas de trabajo que menciona el gobierno de Chihuahua fueron resultado de una larga caminata de varias de las comunidades indígenas por muchos días. Duraron varios días esperando que se les escuchara y fueron para resolver problemas, necesidades básicas, no para resolver los problemas que aquí se vienen a plantear. Si bien es cierto, como mencionan, existe el proceso concretamente de la comunidad de Mogótabo, sin embargo, lo que aquí se pretende, la petición concreta, es que se resuelva la problemática general, ya que la falta del reconocimiento no es únicamente de la comunidad de Mogótabo. Entonces, ahí sí se pedirían respuestas concretas a las peticiones aquí planteadas. Gracias. Muchas gracias. El ilustre gobierno de México tiene conocimiento de estas peticiones desde días atrás y nuestra expectativa es una respuesta específica a cada uno de los planteamientos que hemos hecho. Si no está preparado en este momento para hacerlo, quisiéramos que en un plazo muy corto pudiera darse esa respuesta puntual por escrito a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que los gobernadores y gobernadoras que están acá presentes puedan llevar noticia a su comunidad sobre la posición que el Estado está asumiendo respecto de estos planteamientos. Insistimos que, por ejemplo, la campaña contra el hambre, si bien es un proyecto del gobierno,
Ese es un proyecto totalmente ajeno a las comunidades. Nunca les preguntaron cómo quieren resolver el hambre. Nunca les preguntaron cómo quieren resolver esos problemas estructurales que tienen, y tampoco estas medidas que se han mencionado atienden el problema de falta de acceso a sus derechos territoriales, el problema de salud, el problema de hambre, el problema de educación. Hay escuelas como en Choreachi, en donde van 3 veces al mes la maestra o el maestro. La escuela se está cayendo y tienen que tomar las clases a la intemperie. Y hay comunidades que no mandan a los hijos a la escuela porque temen a la violencia, temen a la inseguridad que los niños y las niñas se enfrentan en el trayecto, que puede ser hasta de 5 horas. Hay un rezago total de salud, de educación, de alimentación, ¿sí? De todo. Y no aceptamos una respuesta como la que acá se ha dado, y quisiéramos que, si no están preparados para darle respuesta en este momento, nos fijen un plazo muy corto, ojalá no mayor de 1 semana, para que puedan llevar noticia a las comunidades esta honorable delegación de nuestras autoridades comunitarias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. La comisión se pone a disposición del Ilustre Estado de México si tienen un planteamiento ahora en respuesta o si quieren hacerlo después. Por escrito, depende de ustedes. Muchas gracias, señora comisionada. Pues creo que tendremos que hacer los dos. Podemos hacer ahora algunas precisiones, pues desde luego sí nos comprometemos ante la comisión a presentar a la brevedad posible cuestiones muy puntuales sobre los temas que nos han traído esta tarde. Quisiera dar la palabra de nuevo a la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para que abunde en uno de estos aspectos. Con su permiso, comisión, señores peticionarios, yo quisiera abordar tres temas para hacer respuestas concretas. Primero, referirme al tema de la consulta del Estado mexicano desde una reforma constitucional y respondiendo al convenio 179. Tiene establecido un sistema de consulta indígena y a partir de este año estamos estableciendo ya un protocolo que venga a fortalecer este sistema de consulta indígena. Este es, por un lado, que responda a los estándares internacionales, como aquí se ha manifestado, para que se cumplan con ellos. El otro aspecto que tiene que ver con el respeto a esa consulta de determinación libre y previa e informada, quiero vincularlos al tema de la Cruzada Nacional contra el Hambre. El tema de la Cruzada Nacional contra el Hambre se determinó en base a 400 municipios, pero ¿partiendo de qué? De 2 elementos fundamentales. Los municipios que tienen pobreza extrema y carencia alimentaria. Ese fue el criterio que predeterminó que el Estado mexicano determinara qué municipios entraban en la cruzada. Y que es una primera etapa, o sea, estamos diciendo que se seguirá avanzando, pero el enorme reto, por eso se señalaba hace rato, de cómo avanzar en este aspecto. Ahora, el cómo va a operar de aquí en adelante, y qué se está haciendo y se está trabajando. Sin duda, desde hace años, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas viene trabajando en un modelo de trabajo vinculado directamente con los pueblos originarios a través de la planeación y gestión territorial y microrregional. ¿Esto qué quiere decir? Que con la población se trabaja en la construcción de planes, o sea que el Estado mexicano, en ese sentido, resultado de este trabajo, genera un plan y lo que determina es, de acuerdo a las decisiones que las comunidades tomen, se determina qué se va a hacer ahí. Esto lo vinculo porque en Chihuahua ya tenemos 11 planes microrregionales, estaremos trabajando en el resto. Y quiero decirles que en el caso de toda la población indígena, eso es lo que se va a hacer
en todo el proceso. Hablamos de que la cruzada empezó en el mes de enero, se anunció y se está trabajando en toda esa parte instrumental y en la que tengan la certeza que se estará atendiendo a este tema que es el planteamiento de la consulta y que para nosotros el instrumento de planeación microrregión es fundamental para responder a las necesidades y a lo que los pueblos indígenas requieren para su desarrollo a partir de su libre voluntad. Y por último decirles, bueno, nosotros nos manifestamos en ese diálogo, abiertos al diálogo, aceptando que sigamos trabajando y plantearle a lo que nos decía la comisionada Dina Shelton respecto del tema de tierras. Si es un tema colectivo, si es del ámbito federal, la Constitución de los Estados Unidos mexicanos prevé la forma de propiedad social, se prevé el régimen comunal que se identifica plenamente con el planteamiento de los pueblos originarios y que sí reconoce el Estado mexicano y que la atención a la población originaria se despliega a partir de las reformas constitucionales y del cumplimiento de los tratados internacionales en los otros órdenes de gobierno. Por eso hablábamos de que el Estado de Chihuahua ya contaba con una Constitución y que estaba trabajando con ya una ley en esta materia que deriva de la Constitución Federal de México. Esa sería mi intervención. Y solo para precisar una de las preguntas que nos hizo la comisionada Shelton, también quisiera referirme al 169 de la OIT. Evidentemente, la reforma constitucional en materia de derechos humanos incluye a todos aquellos derechos humanos que estén consagrados en tratados de derechos humanos o en otros tratados internacionales que contengan disposiciones de derechos humanos. Por lo tanto, pues sí, desde luego que están incluidos en este rango constitucional a efecto de garantizar el mayor estándar de protección para la persona. Gracias. Un minuto, por favor. Muchísimas gracias. Realmente, y quedamos como comisionadas a la espera de las respuestas concretas y me piden unos segundos para cerrar también esta reunión, por favor. Solamente para pedir una fecha concreta en que el gobierno va a presentar a la comisión esta respuesta, en primer lugar, y la otra aclarar que esta clasificación de propiedad es legislativa, pero que no se aplica en la Sierra Tarahumara. No hay reconocimiento a las tierras ancestrales, a la propiedad ancestral que tienen las comunidades. Por eso estamos en mucho por aquí. Una fecha concreta es lo que pido. Gracias por la información y creo que vamos a estar en diálogo con el Estado y les vamos a informar de qué manera. Es que ya no las han dado, así que nos quedamos en espera de una respuesta antes posible. Gracias.